Capítulo 11. Guerrillas, narcotráfico y un Estado en crisis. 1970-1990. Buenas noches. Bienvenidos a La Fogata Pública, un espacio para conversar la historia sin simplificarla. Soy el profe Farid y esta noche nos sentamos alrededor del fuego para hablar de una de las etapas más complejas y dolorosas de Colombia. Desde los años 70 hasta finales de los 80, el país vivió algo distinto. No una sola guerra, sino múltiples conflictos cruzados, guerrilla, Estado, narcotráfico, paramilitarismo, todo al mismo tiempo. Primero, 1970, una elección que dejó dudas. En 1970 ocurre algo clave. El general retirado, Gustavo Rojas Pinilla, vuelve a la política como candidato presidencial. Pierde las elecciones frente a Misael Pastrana, pero muchos denuncian fraude. Esa inconformidad impulsa el nacimiento de un nuevo grupo insurgente en 1974, el Movimiento 19 de Abril, M19. Ya no era solo una guerrilla rural, era urbana, mediática, simbólica. El conflicto armado se diversifica. Segundo, años 70. Las guerrillas se fortalecen. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, crecen en zonas rurales. El Ejército de Liberación Nacional, ELN, mantiene presencia en regiones estratégicas. El Estado intenta contenerlos militarmente, pero el conflicto ya no es ideológico puro. Empieza a mezclarse con economías ilegales. Tercero, finales de los 70 y 80. Aparece el narcotráfico. En esta década surge una fuerza que cambiaría todo, el narcotráfico. Grupos criminales construyen enormes fortunas con el negocio de la cocaína. Uno de los nombres más conocidos fue Pablo Escobar. El narcotráfico no solo traficaba droga, compraba armas, políticos, poder, territorios. La violencia se multiplica. Ya no se pelea solo por ideología, se pelea por dinero. Cuarto, 1985. El asalto al Palacio de Justicia. El 6 de noviembre de 1985, el M-19 toma el Palacio de Justicia en Bogotá. El objetivo, juzgar políticamente al presidente. La respuesta del Estado es militar. El edificio termina en llamas. Magistrados mueren. Decenas de personas desaparecen. Fue uno de los episodios más traumáticos del siglo XX colombiano. Ese mismo año ocurre otra tragedia, la erupción del Nevado del Ruiz y la tragedia de Armero. Colombia parecía estar atrapada entre violencia política y desastre natural. Quinto, finales de los 80, el terrorismo del narcotráfico. El narcotráfico declara guerra abierta al Estado, bombas en ciudades, aviones explotados, candidatos presidenciales asesinados. Entre las víctimas estuvo Luis Carlos Galán, en 1989. El país vive miedo constante. La violencia ya no es solo rural, es urbana, es cotidiana. Reflexión. Entre 1970 y 1990, Colombia experimentó una crisis profunda del Estado. No era solo conflicto armado, era pérdida de legitimidad, penetración criminal y fragmentación territorial. El país parecía desbordado, pero incluso en medio del caos empezaba a surgir una idea distinta: reformar el sistema político desde la raíz, y así se abriría la puerta a un cambio constitucional histórico. En el próximo episodio de La Fogata Pública hablaremos de la Constitución de 1991, un intento de reinventar el país después de décadas de violencia. Soy el profe Farid y esto es La Fogata Pública, donde la historia no se impone, se conversa alrededor del fuego.